Bueno, chicos, vamos a continuar con la segunda parte de pruebas bioquímicas, que las dividimos un poco teniendo en cuenta la extensión del tema y vimos en la primera parte todas aquellas pruebas bioquímicas que estaban relacionadas con los hidratos de carbono. En esta segunda parte, como ustedes van a ver, vamos a hablar de las pruebas bioquímicas que están relacionadas con algunos aminoácidos, con algunos productos metabólicos, ¿sí? Que se van generando en la célula, con algunos derivados de proteínas, etc. Tengan en cuenta, no obstante, como les dije creo en el primer video, que estas son algunas de las pruebas bioquímicas que uno podría sembrar. Cada laboratorio, y dependiendo del microorganismo del cual tenga sospecha, sabrá a través del manual Berger cuáles son las pruebas bioquímicas más adecuadas para sembrar. Nosotros hacemos un pantallazo de las pruebas bioquímicas que más comúnmente se utilizan en los laboratorios. Bueno, vamos a ver entonces la prueba de las descarboxilasas. Con esta prueba nosotros determinamos la capacidad enzimática que tiene un microorganismo para poder descarboxilar un aminoácido, es decir, liberarlo de su grupo carboxilo, dando lugar a la formación de una amina. Como vemos, partimos, ¿no es cierto?, de un sustrato que es un aminoácido. Por la acción de las enzimas descarboxilasas que actúan sobre el grupo carboxilo, voy a dar lugar a la formación de una amina más la liberación de dióxido de carbono. Las enzimas que nosotros detectamos en esta prueba, como les dije, son descarboxilasas específicas que van a actuar sobre determinados aminoácidos. Nosotros vamos a ver las descarboxilasas que actúan sobre el aminoácido lisina, el aminoácido ornitina y el aminoácido arginina, siendo estas tres enzimas inducidas, es decir, que el microorganismo va a inducir su formación cuando se encuentra frente al sustrato y en presencia de un medio ácido. Esta descomposición por parte del microorganismo de los aminoácidos se va a producir de manera anaeróbica. Recordemos que todas estas enzimas intervienen en los procesos de putrefacción, en los procesos de putrefacción cadavérica, de allí un poco sus nombres. Cuando el aminoácido que es atacado es la lisina, vamos a ver que lo hace la lisina descarboxilasa, dando lugar a la formación de un producto metabólico final como es la cadaverina. Cuando la enzima que actúa es la ornitina descarboxilasa, va a dar lugar a la formación de la putrescina, mientras que el aminoácido arginina presenta dos sistemas de catabólisis que se pueden dar de manera simultánea o alternativa. Uno de los sistemas es cuando actúa primero la arginina deshidrolasa, dando lugar a la formación de un producto intermedio que es la agmatina, que luego va a ser metabolizada a putrescina. En tanto que cuando actúa el otro sistema es cuando la arginina es directamente atacada por la descarboxilasa, dando lugar a la formación de la ornitina y a partir de la ornitina la putrescina. El medio de cultivo que vamos a utilizar, como hemos ya visto también en otras pruebas bioquímicas, es un medio de cultivo base. ¿Qué quiere decir? Que se prepara independientemente del aminoácido que nosotros querramos probar. Para cualquiera de los tres aminoácidos tendríamos el mismo medio
únicamente va a variar en el aminoácido que yo luego le agregue asépticamente. Como vemos, es un medio que tiene un pH de 6 antes de ser inoculado, tiene agregados peptona, extracto de carne, el piridoxal, que es un compuesto que va a actuar como una coenzima en este proceso de catabólisis. Luego tenemos dos indicadores, como es el púrpura de bromocresol y el rojo de cresol. Estos indicadores se agregan, ¿no es cierto?, de manera conjunta para poder abarcar un mayor rango de pH. Vamos a ver que cuando están en su forma ácida, ambos indicadores, dependiendo de sus valores, van a estar en su forma amarilla. Mientras que cuando se encuentran en la forma alcalina, van a ser de color púrpura para el púrpura de bromocresol y de color rojo para el rojo de cresol. Como vemos, vamos a obtener un color resultante que va a ser producto de la combinación de los dos. Recordemos que por la reacción que vimos al principio, lo que se van a generar son grupos aminos, una amina, ¿no es cierto? Entonces, esa amina, ¿sí?, es la que nos va a llevar a un incremento de pH por el accionar de las enzimas. De allí que entonces, en los casos positivos, nosotros deberíamos ver como producto, ¿no es cierto?, de la reacción, un color púrpura a un color púrpura rojizo, dependiendo el pH final que se logre, o un púrpura amarillento, ¿no es cierto?, cuando el pH no es tan alto, pero siempre tiene que prevalecer un color púrpura. Los medios de cultivo, como dijimos, se van a preparar en forma de base y luego le vamos a agregar los aminoácidos que vamos a probar. Por cada batería de pruebas, nosotros vamos a tener que inocular 4 tubos. Es decir, vamos a tener los 3 tubos que corresponden a los 3 aminoácidos que querramos detectar, la ornitina, arginina y lisina, y vamos a sembrar un cuarto que va a actuar como tubo testigo o tubo control. Entonces, cuando nosotros tenemos ya preparado el medio, le vamos a agregar directamente el aminoácido, que en el caso de la lisina será una solución de diclorhidrato de L-lisina, en el caso de la ornitina será una solución al 1% de diclorhidrato de L-ornitina y en el caso de la arginina será una solución de monoclorhidrato de L-arginina. Como vemos entonces, los microorganismos solamente actúan sobre las formas L de lo isomérica de los aminoácidos. De allí entonces que son esas formas las que se colocan en los tubos. Bueno, al momento entonces de sembrar, como dije, sembramos los 4 tubos y una vez entonces sembrados le vamos a colocar la capita de vaselina o de parafina, obviamente estéril, que va a generar la anaerobiosis. El tiempo de incubación es un tiempo muy importante, que va de 24 horas a 4 días, pero la observación se tiene que realizar cada 24 horas. ¿Por qué? Tenemos que ir realizando la observación paulatinamente, pero nunca debemos hacerlo antes de las 24 horas. ¿Por qué? Porque en las 24 horas, es decir, al inicio de la reacción, vamos a ver que los microorganismos primero van a atacar a la glucosa. Recuerden que el medio tenía glucosa. Entonces, van a fermentar a la glucosa y ¿qué va a hacer como producto de la fermentación? La generación de productos ácidos. Esos productos ácidos me van a producir el viraje del indicador a su forma ácida. De allí que entonces todos los tubos
lo vamos a ver de color amarillo. Si yo tomo como tiempo de lectura ese, voy a obtener falsos resultados. Recuerden nuevamente lo que les dije, se considera prueba positiva cuando aparece el color púrpura turbio o púrpura amarillento. Y la prueba es negativa cuando directamente se mantiene el color amarillo, ¿no es cierto?, original del tubo o el generado por el ataque de la glucosa. En el tubo control, como yo no tengo agregado ningún aminoácido, ¿sí?, simplemente yo lo sembré con mi inóculo, este debe permanecer amarillo a lo largo de todo el periodo de incubación, lo que me está indicando que el microorganismo fue capaz de fermentar a la glucosa y que esa glucosa se mantuvo, ¿no es cierto?, a lo largo de todo el periodo de incubación, porque si no, podríamos obtener falsos resultados a raíz de que el microorganismo comience a utilizar la peptona que también está en el medio. Y recordemos, por lo que vimos en el video anterior, que la peptona también, cuando es degradada microbiológicamente, libera compuestos también derivados del amoníaco, que también son alcalinos. Entonces, la presencia del color amarillo en el testigo me está indicando que aún al finalizar el tiempo de lectura, yo tengo glucosa suficiente en el medio como para evitar esos falsos resultados positivos. Entonces, para sintetizar, si leo antes del tiempo, voy a ver todo amarillo, falso negativo. Si la glucosa se hubiese consumido en su totalidad, podría haber obtenido un falso positivo. Bueno, aquí tienen entonces resultados positivos, resultados negativos. Vamos a la siguiente prueba, que es la prueba del indol. Esta prueba nos permite investigar la capacidad que tiene un microorganismo para producir indol a partir de la molécula de triptofano. Recordemos que algo ya charlamos sobre este comportamiento metabólico cuando vimos la prueba del BAM. Pero acá ven, por ejemplo, que hay otra prueba que es específica para verificar si hay producción de indol, es decir, si hay triptofanasas. Recordemos un poquito que el triptofano es un aminoácido esencial para el hombre, ¿sí? Y al ser oxidado también me va a liberar amoníaco y energía que va a ser utilizada por la célula. Los microorganismos que presentan las triptofanasas van a atacar el indol dando lugar a 3 posibles metabolitos indólicos, como son el indol, el escatol y el ácido acetilindólico. ¿Sí? Las triptofanasas catalizan, ¿no es cierto?, esa reacción de desaminación durante el cual se elimina el grupo amino de la parte, digamos, del aminoácido, de la parte del aminoácido, amina del aminoácido. El medio de cultivo que vamos a utilizar es un caldo peptonado. El medio entonces, como les dije, es un caldo peptonado que tiene que ser rico en triptofano para que haya sustrato a fin de que las enzimas puedan actuar. Y una vez que se sembró ese caldo, vamos a incubarlo a 37 grados centígrados durante 24 a 48 horas. Pasadas entonces el tiempo de incubación, vamos a evaluar si se encuentran presentes algunos de esos metabolitos
que es indólicos, ¿no es cierto? Algunos de esos metabolitos indólicos. Para la reacción para el revelado, ¿no es cierto?, de esta reacción, nosotros tenemos tres formas de poder realizarlo, que creo que yo ya algo también les comenté cuando vimos la prueba BAM. Hay tres tipos de reactivos con los cuales podemos detectar esos metabolitos indólicos. Uno es el reactivo de Ehrlich, que es el más sensible, que está conformada por etanol más éter, ¿no es cierto? Y en su composición tienen un compuesto que es el para-dimetilamino-benzaldehído. Otro que es el reactivo de Kovacs, que también tiene el mismo reactivo en su composición, el para-dimetilamino-benzaldehído, pero tiene agregado alcohol amílico. Y otro que es el reactivo de Nesda, ¿sí?, que también está constituido fundamentalmente por ácido oxálico. En este último caso es el que yo les dije que podíamos usar, digamos, embebiendo las tiritas de papel de filtro que colocábamos en las superficies, en las paredes del tubo de la prueba BAM. Pero también podíamos haber embebido la tirita tanto con el reactivo de Ehrlich como con el reactivo de Kovacs. Entonces, tanto Ehrlich como Kovacs, como dije, tienen en su composición el para-dimetilamino-benzaldehído, que reaccionan con el grupo pirrol del indol que se desencadena, dando lugar a la formación de un compuesto de color rojo, el cual aparece fundamentalmente en la superficie del caldo. En la superficie del caldo, en caso positivo, vemos un anillito rojo. Entonces, vemos si aparece el anillo rojo en la capa etérea o en la capa de alcohol amílico, es reacción positiva. Si no aparece, es reacción negativa. Y en el caso de que la lectura se realice con el reactivo de Nesda, el ácido oxálico que está impregnado, ¿no es cierto?, en el papel de filtro, vamos a ver que me va a dar una presencia de un color rosado a raíz de ese indol gaseoso que ha, contactado con la tirita. Si no aparece el color rosado, quiere decir que la reacción es negativa. Una consideración importante a tener en cuenta es, como les dije, que la peptona con la cual tenemos que trabajar tiene que ser rica en triptofano, por lo cual yo debo corroborar realmente que la peptona esté funcionando bien y tenga un alto nivel de aminoácidos con un microorganismo que yo tenga la seguridad que es indol positivo. Entonces, hago la prueba primero con mi testigo, digamos, y si me da positiva, considero que el medio de cultivo es adecuado. Y otra cosa también a tener muy en cuenta, y esto es sumamente importante, es que las triptofanasas son muy sensibles en medio ácido, por lo cual vamos a ver que cualquier desviación de pH que nosotros tengamos podría darnos un falso negativo. Las triptofanasas actúan a un pH óptimo, como les puse en la transparencia, de 7,4 a 7,8. Esto podría darse justamente en aquellos medios que contengan glucosa y que, al ser fermentada por el microorganismo, sean capaces de acidificarlo y entonces la enzima quedaría inactiva. Por esa razón, cuando vimos la prueba BAM, yo les dije que, si ustedes recuerdan el video anterior, era una prueba en donde evidenciábamos también si era capaz de fermentar a la lactosa. Les recordé que en ese caso, en ese medio, las enzimas no se iban a la acidez que se genera en esas características de ese medio, no afectaban a las triptofanasas.
pero en esta prueba del indol propiamente dicho, el medio directamente carece de glucosa o de cualquier azúcar que podría acidificar al ser utilizada por el microorganismo. Aquí tienen bueno, pasamos a la prueba de la fenilalanina desaminasa. Ando un poco complicada porque son transparencias que aparecen de a poquito, entonces cuesta un poco coordinar con el video. Bien, seguimos. La prueba de la fenilalanina desaminasa. Esta prueba nos permite determinar la capacidad enzimática de un microorganismo para poder desaminar la fenilalanina. Recordemos que es un aminoácido aromático. Entonces, la fenilalanina, si se encuentra con una enzima que es la fenilalanina desaminasa, me va a dar lugar a la formación de un compuesto que es el ácido fenilpirúvico. Es decir, que con esta prueba nosotros evaluamos si el microorganismo tiene esa enzima, ¿no? Capaz de atacar a la fenilalanina. Recordemos que la enzima es entonces una aminoácido oxidasa. Ataca a la fenilalanina produciendo, como les dije, por desaminación oxidativa, el ácido fenilpirúvico. Bueno, este medio de cultivo, ¿sí? que vamos a ver, contiene fenilalanina, obviamente, tiene extracto de levadura, cloruro de sodio, tiene un fosfato que va a actuar como tampón, agar y agua. Nosotros lo vamos a sembrar en un tubo que esté en forma de pico de flauta. ¿Por qué? Porque la reacción se va a dar mucho más adecuadamente en presencia de oxígeno, ¿sí? Porque recordemos que es una reacción de oxidación, es un aminoácido oxidasa, ¿sí? Bien, para reconocer entonces la reacción, una vez pasado el tiempo de incubación, vamos a revelarlo, vamos a tener que agregarle al pico de flauta unas 4 o 5 gotas de cloruro férrico. Este cloruro férrico va a actuar como un quelante del ácido fenilpirúvico generado, dando una reacción colorimétrica. Si vemos la presencia de color verde entonces en el pico de flauta, me indica que se formó el fenilpirúvico, de allí que se dio el color verdoso. Si no vemos ningún cambio, es porque el fenilpirúvico no estaba presente. Ahí tienen el color. ¿Ven? El color verdoso que se da en el caso de que la prueba sea positiva, luego del agregado del cloruro férrico. Bueno, vamos a otra prueba. La prueba de la licuefacción de la gelatina. Nosotros la vamos a evaluar a través del método de Kohn, ¿sí? Bien. Esta prueba nos permite determinar la capacidad proteolítica que tenga un microorganismo de licuar la gelatina mediante el accionar de las enzimas gelatinasas. Las gelatinasas son exoenzimas capaces de desdoblar las moléculas de gelatina